¿El micro me lo tengo que acercar o lo puedo dejar abajo? Ahí yo creo que está perfecto. ¿Sí? ¿Así Sí. está bien? Sí. Ok. Ok, pues ya estamos al aire. ¿Ya estamos al aire? ¿Ya? Bien, bienvenidos a todos a esta nueva versión de Naked. Estamos aquí, mi querido Jerry, un Hola. servidor, y nuestro invitado muy especial, Gael Tomé. Gael Tomé, Así. ¿así? ¿Lo dije bien? Como Gael García, como el actor Pero mexicano. Tomé. Pero tomé. Muy bien. Gael es un apasionado de las ventas, igual que yo. Tiene una metodología bastante interesante. De hecho, soy ya su cliente. Y me gustó mucho, me atrapó la forma en la que me prospectó a través de LinkedIn y empecé a buscar de qué se trataba todo esto y vi que había toda una metodología detrás. Me interesó mucho. Casualmente, Jerry fue prospectado también por Gael. Jerry no cayó todavía. No, sí caí, Sí cayó. pero no, todavía no lo puedo hacer. Todavía no lo puedo hacer. Pero bueno, muy interesante. Casualmente le platiqué a Jerry de Gael y me dijo, ya lo conozco, ¿no? Fue algo muy simpático. Y quisimos sentarnos con Gael a explorar este y muchos otros temas. Bienvenido, Gael. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí fue algo chistoso que al mismo tiempo estaba prospectando a los dos y que se conocieran así de esta forma. Entonces ya voy a quedar como el que estoquea a toda la gente que spamea en LinkedIn. El que estoque es chato, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pero sí fue chistoso, ¿no? Sí, nos pareció que está muy interesante la manera en que lo hacías y nos caíste muy bien. Entonces, ¿por qué no invitarlo a Naked? Claro. Cumple todas las Sí. los marks, ¿no? Sí, los checks. Además, creo que generó algo que a mí me gusta generar y que admiro cuando la gente lo genera, que es conectó. Conmigo conectó, claro. sabe conectar. Sí. Y creo que eso es algo bien importante. Sí, yo creo que igual va a ser uno de los temas que nos vamos a clavar, porque hablamos mucho de conexión. Pero, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de ti? Claro, con gusto. Pues soy franco-brasileño, papá es brasileño, mi mamá es francesa. Llevo 22, 23 años aquí en México, casado con mexicana. Mis hijos son franco-mexicanos y mi hija habla francés con acento mexicano que se me hace muy chistoso. Ajá. Y pues yo digo que yo soy más mexicano que el chile, porque, por ejemplo, si te pones a alburearme ahora, no solo lo entiendo, soy capaz de regresarse otro albur. Entonces ya es un nivel y me quedé aquí, ya no quise regresarme a vivir en Francia. Muy bien. Y ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 22 años. 22 años. Llegué en 2002, 23 ahora, sí. ¿Y conociste a tu esposa aquí? Sí, la conocí recién llegando, Ajá. mexicana de aquí del DF, y pues aquí me quedé. Bien, entonces. Y tantos mexicanos hablando mal de México, y los que venimos aquí de visita ya no nos queremos regresar. Tú ves el clima, la gente. O sea, yo siempre... La comida, sí. Y yo siempre me gustó mucho lo latino, ¿no? Cuando yo era pequeño decía, ya yo de grande voy a irme a vivir a Brasil. Y finalmente fue México. Busqué cambiar de trabajo cuando estaba en 2002 y tenía 3 oportunidades en París, era quedarme en la misma ciudad, y una en Latinoamérica, que era México. Así llegué. Bien. Buena decisión. Muy bien. París es muy bonito para ir 3 días, pero para vivir es difícil, ¿no? Para estudiar o cuando estás joven es maravilloso, para vivir sí. Y se ha vuelto una ciudad un poco de ricos. Si quieres realmente estar París adentro y no en los suburbios, vas a vivir en un espacio muy pequeño o realmente tienes que gastar Muy caro. mucho para... Sí. Llegaste aquí por un trabajo y ¿qué pasó? ¿Decides emprender? ¿Qué sucedió? Llegué con Peugeot, la armadora de coche, Okay. en su área de informática, y cuando termina mi contrato de 2 años, pues la opción era regresarme a París si quería seguir en el grupo. Y dije, no, pues busqué trabajo aquí, encontré trabajo aquí, y pues
pues me quedé, tuve varios trabajos en informática hasta hace como 15 años más o menos, a donde emprendí mi primera empresa, ¿no? Y salí del entorno de ser empleado en empresa grande a emprender. Bien. Sí. En algún momento, platicando contigo, me decías que emprender es de locos, Sí, ¿no? tienes que estar un poco zafado, yo creo. Y sé que hay excepciones, sé que yo conozco un par así que emprendieron saliendo de la universidad y les fue bien desde un principio y le parece que, pero el 90% emprender es una locura. O sea, el nivel de riesgo en el cual te metes, el nivel de esfuerzo que requiere, el grado de incertidumbre. eh, y, pero yo amo eso, o sea, el, he quebrado varias empresas, he tenido varios momentos en mi vida donde realmente estuve en situaciones muy complicadas y son esos momentos que realmente te das cuenta, eh, a la fecha, ahorita estoy reiniciando como un nuevo proyecto, sigo teniendo presiones de gente que me dice, pues, ¿por qué te complicas la vida? ¿Por qué reinicias un proyecto ahora con tu edad, etcétera? ¿O por qué no te empleas? ¿Por qué no, mi primera empresa que quebró fue en 2012, antes de entrar a Multiplica, y, y estaba muy complicada la situación. Cerré varios clientes, comunidad francesa, y, y quebré la empresa porque sí vendía y después para ejecutar no reclutaba bien, no hacía bien los proyectos, entonces era como una huida hacia adelante, ¿no? Para terminar de pagar ese proyecto para ese cliente, conseguía otro cliente, cobraba anticipo, terminaba este y ya no tenía para pagar la gente para hacer el otro. Y llegó un momento que eso ya no jaló. Y me acuerdo que mi socio en aquel entonces, yo le estaba diciendo, nos falta $10,000. Con $10,000 de cash la libramos y ya Te con las damos la vuelta. novedades. Y él me dijo, no, siéntate. Nuestra empresa ya quebró y eres el único que no lo quiere ver enfrente. Y yo le decía, si le volvemos a pedir al fondo que había financiado la compañía, y dice, no van a poner ni un centavo más ahorita. Y, y dije, ok, voy a ver este cliente y le voy a decir que ya me pague anticipado el mantenimiento de su proyecto y con eso pago acá. Y me dijo, no, ya no hagas eso. Sí tienes que ir a ver al cliente, pero dile que ya quebraste, que no vas a poder entregar, pero no le pidas más dinero. Y me quedé como, o sea, ahí sí tuve que darme cuenta también yo Claro. y me tuve que dar la vuelta de todos los clientes. Yo tenía clientes que me habían pagado un año anticipado servicios de redes sociales a cambio de un descuento. Y tuve que ir después de 2, 3 meses de servicio y decirle, quebré. Bueno, entonces regrésame mi dinero, ya lo gasté. Eh, y fueron momentos complicados. Y hay un momento que siempre cuento, o sea, llegamos a estar sin luz en la casa. eh, los papás de mi esposa nos traían despesa el sábado con los pañales de mi hija que tenía 2 años. Quité a mi hija del liceo porque ya no podía pagar. Ya no tenía quien pedirle prestado dinero. Y un día estaba ahí tenemos un departamento que rentábamos muy bonito en Polanco, que ya no podía pagar la renta, y estaba yo en la cocina haciéndome un té un domingo sin luz, nos habían cortado la luz, pero pues el té todavía se podía calentar. Y pasó mi mujer furiosa, bueno, muy angustiada, diciendo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan tranquilo? O sea, ¿cómo puedes estar tan tranquilo con la situación que estamos viviendo? ¿Por qué no te empleas? Y se fue y yo me quedé con la pregunta. Y dije, bueno, ¿por qué estoy deseando con eso? Si la empresa ya quebró, si estamos en esas dificultades, eh, ¿por qué no me empleo? Y lo que me contesté ese día es que
que no quería emplearme, quería emprender. Ajá. Y también eh, ese mismo socio me ayudó mucho a entender que lo que me estaba pasando era una cosa muy normal de emprendedor. Y amigos emprendedores me ayudaron a ver eso, porque los clientes estaban furiosos conmigo. Algunos me amenazaron de demandarme, eh, de que era un fraude, de que les había cobrado, que había dolo. Y, y entonces yo me acuerdo que mi socio me decía, ya salte del DEPA, no lo puedes pagar, quita a tu hija de la escuela. Y yo decía, lo veo como muy complicado. Y me decía, bueno, tu hija ya no va a ir al Franco Mexicano, tiene 2 años, está en el kinder. Va a estar traumatizada toda su vida, no va a tener... No, no es eso. Bueno, ¿tú te vas a morir? No, no creo que me voy a morir. Bueno, entonces ya, Gael, muévete. Y parece como un poco falta de compasión de decirme eso, pero era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Claro. Porque mi identidad estaba demasiado aferrada a mi negocio y el que mi negocio fracasara era, yo lo sentía como yo soy un fracaso. Eh, no lo veía y creo que eso es más difícil, separarte de tu negocio que separarte de un empleo. O sea, te corren de un empleo y te dicen, eres un pendejo, lo hiciste mal. Bueno, es una chamba, duele, pero vas y... Pero aquí es como... Y, y ese día me hice la pregunta, ¿por qué no me empleo? Porque quiero emprender. ¿Por qué, eh, ¿por qué me siento en paz? Ah, porque ya entendí, o sea, ya entendí cómo llegué a esa situación, que no fue de un día para el otro. O sea, hubo muchas malas decisiones y muchos errores y llega un momento, pagas la, o sea, tienes que pagar la adición y entender que, ok, ese es el nivel de riesgo que te metes cuando emprendes, en el contexto que era el mío. Sí. Y entonces eso podía pasar y que pasara no era una injusticia, no era... y entonces si yo quería estar mejor, pues de la misma manera que había generado las causas de ese fracaso, me tocaba generar las causas de que me vaya mejor. Y que eso significaba que no tenía ninguna solución. Porque de la misma manera que trabajas mucho tiempo en arruinarte financieramente, profesionalmente, vas a tener que trabajar igual de tiempo para volver a levantarte. Uh-huh. Y yo había decidido, voy a seguir aprendiendo. Entonces me voy a tardar. Entonces no hay solución. Entonces dejé de estresarme. Claro. Sí. Oye, y pues recibiste el apoyo de tu esposa cuando Sí, tú le pudiste explicar eso, ¿no? sí, o sea, es complicado porque estás casado y tienes hijos, entonces al final yo tengo esa íntima convicción y yo decido que esa es la vida que quiero. Uh-huh. Ellos no decidieron nada de eso y viven las consecuencias conmigo. Entonces también viven conmigo cuando las cosas van bien y que de repente tenemos un buen año y nos vamos 4 veces al año de vacaciones y hacemos un montón de cosas. Entonces, pues sí me ha apoyado, a la fecha estamos juntos, pero Qué chido. no hubiera sido su decisión. Sí. Pero bueno, también está el otro lado de la moneda, que es, lo cuento con una historia, ¿no? Que es como lo veo yo. Tengo un vecino, ¿no? Que me decía, estás loco, ¿no? Por emprender. El riesgo, ¿no? ¿Qué tal que no sale? ¿Qué tal que no jala? Ok, y el empleado. Llega la pandemia. Y en la pandemia, Manila, pues al suelo, ¿no? Me cancelaron proyectos y tal. Pero existe en mí esa mente. Y entonces empiezo a sacar recetas y empiezo a hacer pan. Y empiezo a distribuir. Y pongo a mi asistente, Bill, a vender. Y empezamos a vender pan. Mi amigo, que decía que estaba loco, lo corrieron en la pandemia. Y no sabía, no sabía qué hacer. No tenía esa chispa de ahorita sale, ahorita veo cómo le hago, ¿no? Genero ideas, las escribo, hago una lluvia de ideas, planteo opciones, pruebo cosas.
y llevo algo que me mantiene a flote durante toda la pandemia, ¿no? De hecho, creé la empresa, se llama La Cafetería de Contadero. Ahí está, la Sigue ahí. registré. No, ya murió, ¿no? Regresamos de la pandemia y me volví a dedicar a lo que me gusta, que es la consultoría, pero es interesante, ¿no? Porque cuando estás empleado crees que estás seguro, hasta que pierdes tu empleo. Y entonces te quedas sin nada, porque no nada más no tienes un empleo, no tienes tampoco la costumbre, la habilidad, el recurso de emprender. Sí, o sea, sin lugar a duda, el nivel de riesgo emprendiendo es mucho mayor, Sí. pero sí pasa eso que tú dices, que y yo creo que mucha gente emprende porque le angustia no sentir que tiene el control de su vida. Entonces, cuando eres empleado, pues sí, te pueden despedir de un día para el otro, y cuando eres emprendedor te puedes morir de hambre, pero nadie te puede despedir, es un negocio. Claro. Son riesgos de diferente perspectiva, ¿no? Yo creo que el costo de ser un empleado es que trabajas por los sueños de alguien más, por el propósito de alguien más. Y tener el gusto de decir, trabajo por mi propósito, tiene mucha fuerza, tiene mucha motivación atrás, ¿sabes? Es como, voy con mi convicción. A mí me ha pasado que de repente me dan crisis. Bueno, ya no me ha dado. Creo que ya estoy súper convencido de que ser emprendedor es lo que quiero. Pero me pasaba que decía, no mames, voy a buscar chamba, ¿no? Entonces me metí a LinkedIn Empleos y me pasó como 2 veces que cuando empezaba a buscar me llegaba un WhatsApp de alguien de, oye, vamos a hacer este proyecto para alguien que necesita una consultoría. Y yo, vamos. Uno fue mi amigo Ricardo Durán, un día estaba así y Ricardo me mandó un mensaje, pues tú conoces a Ricardo. Sí, sí. Y dije, güey, ¿qué estoy haciendo? Vamos a emprender. Claro. Pero yo soy como mucho de las señales que me manda la vida o sea, yo estoy convencido de que este es mi camino también. Y me tardé. Pues está chido. No nos había tocado hablar de emprendimiento y es un tema Sí. fuerte. Sí, sí, sí. Y es cierto que desarrollas como recursos que no vas, es como el emprendedor sabe pescar y entonces de alguna manera es casi tener un seguro. No lo tienes a nivel de empleo, pero te quedas en pandemia y dijiste voy a vender pan. Eso tiene que ver con emprender y tiene que ver también con saber vender. Pues un buen vendedor, en teoría, nunca se va a morir de hambre. Vende lo suyo, vende lo ajeno, sabe cómo generar, ¿no? Claro. Y por eso es una profesión que de un lado es ingrato, porque te la pasas recibiendo rechazos o que la gente te ignore. Ya es un pequeño porcentaje el que termina agarrando, pero la satisfacción, ¿no? Cuando cierras un cliente, esa emoción sobre mis primeras ventas, porque hice toda mi carrera en corporativo, empleado, en áreas de tecnología, y cuando abro mi primer negocio, tampoco era que yo había decidido ser emprendedor, es que no encontraba trabajo en lo que quería. Le decía a los headhunters, méteme de ventas o de marketing en alguna empresa de tecnología, odio cómo venden. O sea, yo de director de TI, pues me la pasaba comprando tecnología y estoy seguro que puedo aportar ahí. Decía, no, tú tienes casi el perfil del vendedor, pero no, me acuerdo, un amigo headhunter me decía, el vendedor es más agresivo, es más push, etcétera. Entonces, no, y tu recorrido profesional, yo te pongo entrevista a tal empresa que está buscando un director de tecnología, un superpuesto, etcétera, pero marketing y ventas, ni de sueño te pongo ahí. Y entonces, como nadie me quería dar trabajo, yo quería ya moverme a eso, a hacer más en lo digital, etcétera. Dije, bueno, era en la moda de redes sociales, voy a hacer una agencia, una consultora de redes sociales. Y a los 37 años no sabía lo que era vender, ni pensaba que me iba a gustar. O sea, y incluso me di cuenta que podía vender como 2, 3 años después. Esa es otra anécdota de viejito que cuento. Ese mismo socio que me dijo, oye, que no iba a morir porque la empresa quebraba,
pues un poco antes de que terminemos de quebrar la empresa los dos, me sentó en su oficina otra vez y me dice, Gael, no sabes lo malo que eres operando. Yo ya no quiero que operes nada. En teoría, yo operaba la empresa que teníamos junto y le ayudaba a operar la de él, porque él es alguien súper vendedor. O sea, es el tipo de personalidad de que entra en la oficina y sale y habló con el portero y con el presidente y con medio mundo y tiene unos dones de venta extraordinarios. Y yo iba a poner orden, yo venía de empresa grande, tecnología, etc. Me dice, no, tú no sirves para eso. Mira ese proyecto cómo salió, mira ese otro proyecto cómo salió. Tienes prohibido operar, tienes prohibido contratar, no te quiero ver eso. Entonces me sorprendió un poco y me preguntaba por qué me decía eso. Decía, pues sí, seguramente, pero soy tan malo que eso. Y me dice, pero no sabes lo bueno que eres vendiendo. ¿De qué me hablas? No soy vendedor ni nada. Cerraste, Wow. cerraste esta cuenta y esta y esta. Y cuando me lo contaba, ahí sí veía en retrospectiva, ¿no? Me fui a tal empresa y cerré y regreso con el deal y me dice, oye, ¿cómo cerraste un deal en esas condiciones o esto, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empecé a darme cuenta de eso y de decir, ok, ese es como el seguro, es como, puedes quebrar, puedes estar mal, pero tienes recursos para que no dependa de otro. No, no es garantía de éxito, porque te puedes morir de hambre de la misma manera, pero no dependo de que alguien me dé una chamba. Claro, claro, totalmente. Oye, y sí, cuéntanos de esa emoción que te da cuando vendes y te das cuenta de, ay, güey, no estoy tan mal, no soy tan malo para esto. Pues no sé cómo describirlo. Las primeras veces es como magia, como si inventaste algo, ¿no? Sí. Hasta te sientes como si hubieras hecho, como un niño que hubiera hecho una travesura, como que yo mis primeras ventas me sorprendía que la gente creyera en mí, porque arranqué, o sea, casi todo lo que he vendido no ha sido cosas que yo dominaba, son cosas que vendí y después las tuve que hacer. Ujú. Y después de venderla muchas veces y hacerla muchas veces, pues llega un momento que sí la entiendo. Por ejemplo, cuando entré a Multiplica, a donde lo cofundé en México, eh, entonces yo iba y vendía los proyectos y después ejecutábamos con equipos que estaban en Estados Unidos, en Chile, y en los primeros proyectos pues teníamos que empezar a reclutar gente. Y entonces es una agencia inicialmente de User Experience y con el crecimiento ahora hace un montón de otras cosas. Y me acuerdo que yo veía candidatos para diseñador de experiencia de usuario, veía su trabajo y decía, se ve bonito. Se lo mandaba a la directora de aquel entonces de Estados Unidos y decía, pues se me hace buena esta chava para que la contratemos y que haga este proyecto. Y me decía, no, tú estás prohibido de contratar. Tú, o sea, ¿cómo es posible que me digas que ese trabajo es bueno? Y David también, de repente, cuando veíamos, yo, como no soy diseñador y no venía de este mundo, pues si me lo pintabas un poco bonito, color bonito, no lograba yo distinguir. Ahora creo que un poco más, y entonces tenía esa sensación de como que era magia, ¿no? Era magia lograr eso y como siempre sorprendido de alguna manera que la gente decía, pues, la gente confía en mí, o sea, están, Sí, es increíble la sí, sensación. sí, un poco de síndrome de impostor, no mucho al principio. Y nuestras primeras ventas buenas se multiplica fue cerrar la página web de Telcel, .com, por ejemplo. Entonces, estaba David y yo trabajando de un Starbucks y cerrábamos la página web de una de las dos, tres empresas más grandes del país. Ajá. Entonces, te da como, sí, te da la sensación de, soy un mago, ¿no? O sea, ¿cómo hicimos eso? ¿no? Bueno, no lo hice solo, estaba David, contrató unos diseñadores de Alemania que eran unos cracks, hicieron unas maquetas así increíbles, pero al final pues, se logró, o sea, no éramos
no nos conocía nadie, no teníamos infraestructura. Muy bien. Entonces, sí. Oye, háblanos un poco del propósito o de la idea de ir contra la injusticia comercial, que nos llamó es muchísimo la atención y queremos que nos cuentes la historia de eso. Ok. ¿La historia que es políticamente correcta o la La historia? historia naked. Historia naked. Sí, déjate ir. La naked es que La neta. necesitaba yo encontrar algo que decir que suena diferente, porque si no, voy a competir con nuestro amigo aquí al lado y voy a perder los deals contra él, porque ambos somos capacitadores, entrenadores, consultores comerciales. Y consultores, coaches, lo que tú quieras de empresa de servicios, como no hay barrera a la entrada, cualquiera puede hacerse consultor, pues estamos todos nadando en océano rojo. Entonces yo necesitaba encontrar algo justamente que la gente parara y dijera, ah, eso no lo he escuchado en otro lugar. Y esa es la parte más táctica. Después, la injusticia comercial, lo que yo fui como detectando es, siempre vas a tener un desequilibrio, nunca va a ser exactamente igual la ecuación, el valor que tú realmente aportas y el valor que percibe el mercado. Y eso puede generar una injusticia comercial. Por ejemplo, hay muchos emprendedores, emprenden, son muy buenos en lo que hacen. Un buen consultor, un buen diseñador, un buen programador, son unos nerds, pero no son tan buenos para contar la historia. Yo creo que cuando ganamos el Help.com, yo no estoy seguro que éramos mejores que nuestro competidor en el craft, pero contamos una historia que resonó mejor con la persona que teníamos enfrente. Y en aquel entonces era de expertise en UX, que no había agencias de UX en México, éramos muy pocos. Y me acuerdo que David le contó a nuestro comprador que éramos compañeros de viaje, no estábamos para una transacción. Y chistoso, porque a la fecha seguimos trabajando con Telcel y con el mismo comprador 11 años después. ¿Sí? Se cumplió. Y esa historia que contamos fue parte de lo que nos ayudó y puede ser un poco injusto, porque ganamos de un competidor que a lo mejor estaba mejor capacitado que nosotros para hacer el proyecto, al menos igual de bien. Y te puede pegar también del otro lado. En general, pues yo voy a ayudar a la injusticia es cuando tu valor es mayor que el valor percibido. Y eso es algo que siempre he hecho, como que contar historias como una herramienta de venta, que es el storytelling, que creo que es el único diferencial real que existe. Nos rompemos el cerebro de decir, es que yo tengo mi salsa secreta. Pregúntale a ChatGPT, él ya conoce tu salsa secreta. O sea, cualquiera puede, es que tengo tantos años de experiencia, es que mi método, es que soy el único. Lo único que es único tuyo es tu historia. Entonces, y contar historias. Y las historias es lo que la gente se acuerda. Yo a veces en mis juntas de venta solo cuento historias. Cuento lo de Telcel, cuento qué me pasó en otro proyecto con otro cliente. Y a lo mejor el cliente no se va a acordar de mi producto y mi servicio, porque eso requiere como un mayor esfuerzo cognitivo. Tienes que entender, te digo, pues así es mi método paso a paso, pero vas a tener la imagen que yo estaba trabajando desde un startup cuando arranqué mi primera empresa aquí en México. Eso sí te vas a acordar, o sea, estamos hechos para eso. Entonces, fue encontrar esa historia y tiene que conectar dos cosas. Tiene que conectar con un dolor real en el mercado y tiene que conectar con lo que tú haces, ¿no? Entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo te diste cuenta de esa necesidad que existe y que dijiste, puta, lo voy a convertir en un negocio?
Fue al revés. Primero arranqué Utópica y después, sabiendo que iba a hacer entrenamientos comerciales y que iba a ayudar a otros emprendedores en eso que tengo expertise y experiencia. Ok. Y después fue buscar el mensaje para que me escucharan. Y entonces, mis primeros mensajes fueron sobre el tema de ayudarte a conseguir reuniones. Porque ese es un dolor apremiante. O sea, cualquier emprendedor, oye, ¿tienes espacio todavía 2 juntas de prospecto esta semana? ¿Te cabe 2 juntas más? Entonces, voy a conectar con, hasta yo Recibo 3 o 4 mensajes igual. lo sé. Y esa es la bronca. Y es por eso que lo cambié. Porque digo, esa es una necesidad más apremiante. Y incluso lo veía cuando empezaba a ofrecer, te voy a entrenar, te voy a enseñar a pescar y después tú pesca. Y por ejemplo, uno de mis primeros clientes me decía, es que no me da la vida para, primero no me interesa aprender a pescar, me da hueva, pero no me da la vida, porque yo tengo que operar el negocio, cada proyecto que vendo, pues estoy metido y llevo el equipo de operación, etcétera. ¿Por qué tú no me consigues mis reuniones? Tú contrata a alguien de tu lado y yo te pago por eso. Entonces yo decía, ok, ahí hay una necesidad que es apremiante, pero justamente como recibes 20 mensajes así al día, nadie te escucha, Claro. y es muy difícil que oigan algo diferente. Entonces, hablar de justicia comercial, hablar de claridad comercial, hablar de libertad comercial, fueron como cosas que hace que la gente contesta y tenga Sí. un interés por hablar contigo. Y es real. O sea, por eso hoy estás como invitado, porque Claro. creaste esa conexión Sí. y ese interés por saber qué tenías que contar, ¿no? Y ahorita habla de algo muy interesante. Habla de, estás hablando de hacerlo diferente. Stand out, ¿no? O sea, no ser uno más de ese gran charco, ¿no? Yo recibo 3, 4 mensajes de esos a la semana de, ¿tienes espacio en tu agenda para 2 o 3 clientes más? Sí. ¿No? Es otra vez lo mismo. Y es hacer algo distinto, ¿no? Gael se metió a mi perfil de LinkedIn y me dijo algo muy cierto. Me dijo, tienes un superpoder. ¿Quieres que te diga cuál es? ¿Quieres que te diga cuál es? Imagínate ese mensaje, tienes un superpoder, ¿quieres que te Y diga algo cuál que es? es muy chistoso es que hice lo mismo con Jerry y salió mal al principio, porque lo hago con inteligencia artificial, entonces hago la pregunta, y ahorita les cuento de dónde viene la pregunta, porque la historia también es chistosa, y cuando ya me das permiso, pues te voy a decir algo sobre ti. Entonces lo paso por un botcito y le digo, mira, aquí está el LinkedIn de Alex. ¿Qué ves? Yo ya le prometí a Alex que le voy a decir lo que destaca de cuál es su superpoder, o hay varias formulaciones, dame su superpoder. Entonces me lo redacta y entonces a veces lo hace súper bien y a veces lo hace súper mal. Y descubrí por qué lo hace súper mal, que es una cosa que me fascina, es que antes es cuando le pedías al ChatGPT, dame 5 restaurantes en Barcelona, y te daba 1 real y 4 los inventaba. Y no era un bug, es un feature, el modelo de lenguaje está Alucinan. alucina. Eso lo fueron corrigiendo, sigue alucinando, pero menos. Pero ahora hace algo más sofisticado, es que cuando tú le pides una tarea, él ve si hay una forma más económica, con menos esfuerzo de darte el resultado. Entonces tú le dices, agarra toda la información de esta persona, analízalo y en base a ese análisis dame ese resultado. Y él se da cuenta que te puede dar el resultado sin ir a internet, buscar la información y analizar, que se ve igual de bien para él. Entonces de repente me ha pasado que me lo da así, yo no me fijo, se lo mando y me pasó contigo y fue muy cagado, que el primero salió bien, salió como tú, se enganchó. Y después me hiciste, creo, una pregunta. Te pregunté si lo habías hecho con inteligencia artificial, ¿no? Creo. Pero no fue un momento que me dijiste, pensé que estaba hablando con una persona real y me doy cuenta que es un bot. No fue contigo eso. Pero no salió, hay un momento que me empezaste a decir, no, eso ya no me identifico. Sí, te dije que era como muy genérico. Muy como, horóscopo. no el horóscopo, como un arquetipo de Jung.
digo, es que lo que me dices puede aplicar a cualquiera, Así ¿no? es. Como cuando te leen el tarot. Ya. Pero, ¿Qué te dijo? ¿sabes qué me gustó? Tengo Me curiosidad. gustó, me encantó que me dijo, ¿sabes qué? Creo que sí la cagué, Ajá. porque estoy probando un modelo que, que normalmente me funciona, pero en este caso no. ¿Qué me recomendarías para que sí sea un mensaje que te llame la atención? Eso me encantó, Claro, porque dije, bueno, le interesa que le dé algo y pone atención a lo que le digo, vale la pena. claro. Sí. Pero lo que yo detecté en estos casos que me fascinó es que el modelo ya te está engañando. O sea, es un feature del modelo. El modelo dice, yo te puedo dar la respuesta que me pediste sin hacer todo lo que me Sí, pediste y después te da cosas un poco haz un extrañas. shortcut. O te hace algo genérico, como lo que tuviste, pero me ha pasado otra gente que me dijera, no, ese no soy yo. O sea, estás hablando de otra persona o de otra empresa porque el bot había inventado, había alucinado. Cabrón. Pero conmigo lo hizo increíble, Sí, porque me dijo, tú estudiaste psicología y te dedicas a las ventas, y eso no lo estás hablando. Y el mix de las psicologías y las ventas son una bomba. sí. Y ahí dije, wow, nunca lo había visto de esa manera. De hecho, es algo que oculto. Yo me dedico a desarrollar procesos comerciales. Yo quiero que la gente piense que soy un ingeniero, no un psicólogo. Pero Sí, el mix está ¿eres poderoso. bueno en venta porque eres un psicólogo? O Sí, sea, sí, por sí, tu sí, sí. capacidad de conectar con la gente, de leer la gente, es tu superpoder. Entonces, ahí decía, no lo esconda. Y sí da un poco de escalofrío, que es una máquina que te capta eso, que te da ese insight. Sí, Entonces, por eso no automatizo todo eso. O sea, todavía lo hago todo a manita, uno por uno, y yo mando los mensajes, pero pues sí requiere como... Pero ese primer mensaje de la pregunta, vi un video de un francés que hace un montón de videos sobre tecnología, que es muy famoso allá, y él quiso hacer un estudio de cuáles eran los mensajes que obtenían respuestas en Tinder. Porque al final el Tinder es como buscar clientes en LinkedIn, es lo mismo. Si tú eres una mujer, vas a tener un montón de gente que te va a solicitar y vas a poder elegir, este está guapo, este no. Y si quieres, te agendas 5 citas cada Ajá. semana y después de un mes te quedas con el que te gustó. Pues es lo mismo cuando estás buscando recibes 20 mensajes de, oye, te caben 2 citas más, oye, yo te ayudo a vender, etcétera, pues tú puedes elegir hablar con el que quieras, puedes hablar con 20, te quedas con el que está. Ahora, cuando eres un hombre, la experiencia es totalmente diferente. El 10% de los hombres más atractivos reciben el 90% de la atención en esas redes. Y el resto, migajas. Entonces dijeron, ¿cuáles son los mensajes que pueden hacer los hombres para que sí les den respuesta cuando no son Brad Pitt? Y entonces crearon un personaje ahí, no lo hicieron demasiado atractivo para que no hubiera ese sesgo, y probaron como 20 mensajes diferentes. No fue Tinder, fue una red similar allá en Francia. Ujú. Pudieron testear con bots, lo hicieron junto con la empresa. Y de todos los mensajes hay un mensaje que dio mucho más resultados que los demás. Y ese mensaje es, ¿quieres que te diga lo que está muy interesante de tu perfil? Y entonces, lo que pasa con eso es que cuando inicias un contacto, una relación con alguien que no te conoce, el interés que tiene hacia ti es muy poco. Saber tu empresa, tu producto, lo que vienes a ofrecer, no te interesa. Claro. Igual no es un bug, es un feature está en nuestros genes. El humano sobrevivió porque se cuida a sí mismo. El que es súper altruista y que va a salvar los demás antes de salvarse a sí, se muere y no pasa sus genes a la siguiente generación. Claro. Entonces, sí somos egotistas, o no sé cuál es. Egocentristas. Ególatras. Claro, apelas al ego, Ajá. que tiene que ver con el Entonces, instinto de supervivencia. yo te voy a decir algo sobre ti. Entonces, eso genera curiosidad. Después, no te estoy ofreciendo una junta, es tu Zoom. No te estoy vendiendo, no te estoy hablando de mí. Y la manera que te lo estoy diciendo te voy a hacer un halago.
hay otros mensajes que funcionan, que son preguntas sobre el dolor, como no te voy a vender nada, pero cuéntame cómo vas en tu prospección o cómo va tu negocio. ¿Lo estás desarrollando como quieres? Entonces haces preguntas para ver si hay un dolor ahí. Ya es, te estoy preguntando sobre ti, ¿ok? El tema ahí es que eso por ejemplo, tengo unos mensajes que dice, eh, vi tu LinkedIn y tu página web y encontré un par de cosas muy concretas que si las implementa vas a incrementar, yo creo, mucho tu conversión. ¿Te interesa que te lo diga? Entonces otra vez pides permiso y le vas a dar algo de valor. Pero si te fijas ese mensaje, ya suena un poco a crítica. Ajá. No lo estás haciendo tan bien. Y entonces ahí tienes todo tipo de reacción. O sea, sí me ha funcionado para tener reuniones. He tenido gente que me ha contestado que no quería mis consejos pendejos. Uno que me dijo consejos tarados y que parara de molestar a la gente a las 7 de la mañana. Porque lo hago 7 de la mañana, medianoche, el domingo. O sea, Quiero sacar el primer hack. Apela al ego. sí, o sea, háblale de lo que le interesa más a la otra persona, que es ella, y das a entender que va a ser un halago, no va a ser una crítica. Claro. Y eso es contraintuitivo, porque dice, si yo quiero posicionarme como experto y que yo te pueda ayudar, tengo que conectar con un dolor tuyo, pero es tú. Sí, Entonces, ¿cómo vas a saber el dolor si no has conectado, no? sí. ¿Y por qué? Porque tú no me vas a decir tu dolor. O sea, yo te voy a decir, oye, ¿te está costando conseguir clientes? O sea, a lo mejor te está costando un chingo, pero no me conoces. Sí, ¿por qué te lo diría, ¿Por qué te no? lo diría, no? O sea, y sé además que me estás buscando para venderme algo, ¿no? Claro. Entonces, No, sí. tienes un superpoder. Pero sabes que en la plática que yo tuve con Gael, ya que habíamos conectado y le dije, te llamas igual que mi esposa, le dije, oye, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué tienes? Y ya mandó su presentación, me pareció increíble, Ajá. y dije, está muy chingón, o sea, me interesa. Bien. Pero, ¿sabes? Fue contraintuitivo, porque primero me cayó el bien, y después ya yo me interesé, porque ¿qué estás haciendo, cabrón? Porque está cagado. Claro. Y encontramos que teníamos como muchas cosas en común, que tu esposa se llama como yo, es francesa como yo, viene de la misma ciudad de Ajá. donde viene, tenemos familia, tenemos hijos Mexicano. somos casi vecinos, entonces como que ya había muchos puntos de conexión después. Sí. Conexión Claro. chingona. 100%. Y es otra cosa que me fascina de la prospección de las ventas, es que primero no hay reglas, hay cosas que funcionan que son muy extrañas a veces o no estás haciendo mejores prácticas y funciona, pero puedes hacer mal tu prospección. Yo contigo la hice mal, o sea, la empecé el primer mensaje bien y después ya era para que te desconectaras y perdiera el interés. Como ya vi que me estás diciendo algo muy genérico, ya vi que estás usando ChatGPT, pues, que voy a hablar con ChatGPT, lo puedo hacer solito, ¿no? Y, y al final no nos impidió, porque fue chistoso, creo que me dijiste, bueno, ya vi que es genérico y hecho por máquina, pero bueno, me da curiosidad, cuéntame a dónde querías llegar con eso, ¿no? Ajá. Entonces, esa es otra cosa que hay que quitarse de la cabeza de decir, es que tengo que aprenderlo y hacerlo súper bien. Si metes el gol con la mano como Maradona, puedes ganar la Copa del Mundo, o sea, y de alguna manera, no sé, o sea, algo que disfruto mucho ahora es estar en la silla del principiante, Ajá. otra vez, después de todos esos años, porque es un negocio diferente, ya no estoy vendiendo a grandes corporativos, estoy vendiendo gente que es más como yo, entonces, pues sí, los puedo entender mejor, pero no tengo todos los hábitos que tenía en otro tipo de venta. Esa es la mente zen. Zen mind, beginner's mind. Sí. Cuando tienes mente de experto, es difícil aprender. Estás sesgado. Ajá. Sí. Y mente de principiante, tienes la Y en ventas atención. es un superpoder, por ejemplo, porque muchas veces uno siente, y es cierto, sí te tienes que posicionar como un guía que tiene
el expertise. O sea, si te digo, wow, yo soy exactamente como tú, porque igual de mal no logro generar una sola junta, ni logro tener una sola venta. Pero vamos, te ayudo. ¿Me vas a contratar algo para que te ayude a vender cuando te acabo de decir que no lo puedo hacer? Entonces, sí me tengo que posicionar como un experto. Pero yo lo que hago muchísimo es, una vez que entendí la problemática, como decir al cliente, no tengo la solución, tengo un método para que juntos vayamos encontrando la solución. Puede decir, uy, ese es un poco débil como propuesta de valor, porque uno quiere escuchar, tú estás acá, vas a llegar aquí, o sea, eso es lo que quieres, y esos son los 3 pasos. Ajá. ¿Ok? Esta madre no funciona, porque los 3 pasos que te funcionan para una empresa grande, para una empresa chiquita, para quien vende servicios, para quien vende software, para quien vende, no va a jalar. Y entonces poder decir a mi cliente, o sea, a donde se hace la venta, es realmente en el discovery, en el momento de que capté también en la boca de la persona, que le digo, ¿sabes qué? Creo que es por acá. Y esas son las hipótesis que hago, Ajá. y eso es lo que haría para validar las hipótesis, y en base a eso quitar los obstáculos y llegar al resultado que quieres. Entonces es una manera también muy honesta de hacer la venta, porque eso es suficiente, o sea, eso genera el valor para que me contraten. Y sí, le puedo decir, yo sé exactamente tu problema de A a B y siempre es el mismo y compra mi método. No es tan honesto y la gente no es tonta. O sea, y más si tu cliente es sofisticado, tiene experiencia, y a lo mejor te compra el camino de A a B, pero él sabe que no es tan bonito como te lo pintaste. Claro. Entonces, eso que tiene que ver con la mente de principiantes es como te quitas un peso de encima y incrementas la probabilidad de que vaya a funcionar con el cliente, porque como fuiste transparente de esa es la bronca como la entendí y eso es lo que creo que podemos hacer para resolver y vamos juntos en eso, es como expectativas claras y la confianza que genera es vale más que. Sí, yo estoy de acuerdo. Y eso fue otra cosa que me gustó también mucho de nuestra conversación, ¿no? La honestidad, porque también hay mucha gente allá diciéndote, yo te consigo 10 citas al mes y ya tú las cerras, ¿no? Pero tú me hablaste de tu método, me hablaste del proceso, me hablaste de toda la chamba que había que hacer, y de tu parte y de mi parte. Y en ese momento lo conviertes en algo tangible. Qué interesante. Sí, porque te puede hacer huir también, decir, wow, eso es demasiado trabajo. Pero es honesto, porque además hay que hacer ese trabajo. Es real, ¿sabes? O sea, digo, también Y decirlo desde el principio gana credibilidad, no, ¿no? ajá, no es para mí, listo, ¿no? No perdemos el tiempo, ni tú ni yo, que es otra parte que también me gustó. Platícanos del principio de simplificación de mensajes, ¿no? Es esta idea de dar los mensajes correctos de manera simple y clara, ¿no? Dices, la claridad genera ventas, ¿no? La complejidad, problemas, ¿no? Sí, un cliente confundido no te compra. O sea, a lo mejor dice, este ha de ser muy chingón porque hasta me habla en francés, no entiendo ni las palabras, pero una vez que no te capta el cliente, se desconecta, pierde paciencia, se aburre y entonces el mensaje comercial que funciona tiene 3 características. Es claro, lo puede entender alguien que no es experto, puede entender un niño, puedes explicar a tu hijo adolescente y lo va a entender. Es relevante. Entonces, para que sea relevante, habla mucho de los problemas que resuelves para los clientes y menos de cómo lo resuelves tú, al menos no al principio. Porque si yo hablo de mi expertise a detalle, eh, te va a aburrir. Si te apasionaba tanto como yo, estarías en la misma profesión, va a ser más difícil de entender y esto te va a alejar de la venta. Y lo tercero es que sea algo único. Entonces, ¿cómo insertas en tu narrativa elementos que no son replicables? Y eso muchas veces tiene que ver con
tu experiencia, tus historias, etc. Entonces, el camino de un mensaje que no conecta y uno que conecta es solo simplificar. E incluso, si solo haces eso, no necesitas comprar mis cursos, leerte más libros, simplifica, 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 simplifica hasta que llega un punto, y es contraintuitivo por muchas razones. Entonces, lo primero es, sientes que tienes que hablar técnico y tienes que mostrar tu competencia. Entonces, si te voy a dar algunas palabras complicadas, te voy a dar todo mi proceso, y en parte porque yo estoy apasionado por eso, y te voy a perder, porque no estoy hablando tu idioma. Entonces, por ejemplo, hablar de libertad comercial, de injusticia comercial, aunque es un concepto tal vez que no viste antes, conecta con el dolor 90% de los emprendedores. O sea, sí me ha pasado perder contra gente que sé que son malos, pero sí lo dice más bonito que yo, ¿no? Entonces, aprendes a hablar el idioma del cliente, hablas de los problemas que resuelves, hablas de las implicaciones de no resolver ese problema, y eso genera una simplificación porque el cliente ya no tiene que esforzarse para entenderte. Puedes explicar el concepto en 2 frases y ya sabe de qué le estás hablando. Claro. Después, otro principio de simplificación es como ir eliminando un montón de cosas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en lo que hago, básicamente es que mi expertise se vuelva accionable para ti en tu negocio, para que te ayude a tener los resultados. Entonces, tengo una modalidad que es de entrenamiento, es un curso. Yo te enseño, tú haces. Tengo una modalidad donde es una consultoría de implementación. Entonces, yo te enseño, pero después te acompaño para que toda tu organización esté implementada. Tengo modalidades Don't Show for You, a donde te digo, ok, te voy a conseguir tus citas. Para hacer reuniones bajo demanda o ventas bajo demanda. Entonces, ya con todo lo que expliqué ahora, ya está complicado. O sea, ya es mucha información. Claro. Tienes que estar muy interesado por lo que estoy diciendo para escuchar ese pitch. Sí. Y hay unos estudios ahí muy buenos de Estados Unidos que hicieron sobre la paradoja de la elección. Siempre queremos más elección. Si tú eres joven y estás buscando pareja, dices, pues voy a tener varias novias para realmente saber cuál es la buena y con quién quiero tener hijos. Y más tengo opciones, mejor voy a poder elegir. Funciona, ¿no? Sí, o sea, no estoy aconsejado que gente joven se case con su primer pareja, porque no es, pero sí, o trabajo, quieres tener 5 opciones de trabajo para elegir el mejor trabajo. Y la realidad es que más tienes opciones y más es difícil tomar decisiones. Claro. El estudios que hicieron es en un supermercado, hacían muestras de mermelada. Ujú. Entonces, presentaban 21 mermeladas, la gente probaba y quien quería compraba. Y después hicieron el mismo ejercicio con 3 mermeladas. El de 3 mermeladas vendió muchísimo más. El de 23 mermeladas generó mucho más pruebas. Y es como el primero tuvo mucho tráfico y muy poca conversión, y el segundo con menos probadas tuvo más conversión. Y tiene que ver que cuando ya probaste la sexta, la séptima mermelada, ya no te acuerdas cuál es cuál, y te cuesta más esfuerzo mental Hasta dices, mejor no compro. y te sales. Sí. De hecho, hay un libro, me acordé de la carrera, que se llama ¿Por qué más es menos? Uh-huh. Y es todo el estudio científico de por qué tener muchas opciones le resta a tu experiencia, a tu seguridad, a todo lo que pueda haber en el proceso de una compra o de una elección. Tener muchas opciones es peor que tener pocas. No sé si les ha pasado que van a un restaurante que tiene una carta inmensa. Sí. Es horrible. Claro. Dices, no mames, no sé qué comer. Sí. Mira, el Entrecôte en Polanco Ajá. es un restaurante que tiene un solo plato. Ya, es una carne con una salsa, con papas a la francesa. De entrada, si quieres, hay una ensalada y sí hay como 3 postres diferentes y puedes elegir el vino. Cualquier otra cosa que quieras comer, no hay. Sí, Y es atractivo eso, ¿no? Porque ya sabes a lo que vas. Claro. Pero tiene que dar un buen entrecote, Claro. ¿no? Sí. Voy ahí porque es fácil y es bueno. Claro.
Oye, déjame entrar en un tema aquí que creo que es importante y que me da mucha curiosidad. Tú hablas de la simplificación de mensajes y me hace todo eso. Hablas de hablar de lo que vas a resolverle a la persona, también de hablar de lo que no haces, ¿no? También como para generar claridad y para que el cliente, el prospecto te descarte, ¿no? Y es eso, ¿no? Es dar esos mensajes muy claros. Yo hace unos años me casé un poco con la teoría de Simon Sinek del círculo, del Golden Circle, ¿no? Entonces, caí un poco en empezar a hablarlo así, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta, ¿no? El Golden Circle, lo explico rápido, habla de hablar del por qué, ¿no? Primero que nada, es decir, lo que te mueve, ¿no? Y desde ahí conectas, según esta teoría, ¿no? Después hablar del cómo, que es tu proceso, ¿no? Y después hablar del qué, que es lo que haces, ¿no? Que es la parte simple, la parte de afuera, ¿no? Pero viéndolo en perspectiva, ¿no? Y analizando mi comunicación, pues me doy cuenta que a la gente le vale madres si mi pasión es desarrollar negocios comerciales. No creo. Puede ser que no. Puede ser que ya que lo platico con él, como me decía ayer. A la gente tú le vales madres. Ese es el punto de partida. O sea, Okay. nunca somos tan importantes para los demás. Okay. ¿Okay? Pero cuando ya conectaste con la persona, eso ya cambia. Entonces, si eso tiene que ver con que si el mensaje que mandas es un mensaje no deseado, es spam finalmente, tú llegaste y comunicaste, esa es mi oferta de valor, no importa si lo hagas desde tu propósito o si lo hagas desde la claridad del mensaje o de donde quieras, vas a tener esa reacción de que pues, no me importa, no te conozco. Pero si hay un contexto previo a donde ya conectamos, entonces lo que va a pasar es que la otra te va a preguntar. ¿Qué haces? Imagínate que estamos en una fiesta ahorita todos con el cóctel. Ajá. Y tú eres ese tipo pesado que se da la vuelta y dices, oye, te doy mi tarjeta por si quieres un entrenamiento de ventas, cuentas conmigo y te das la vuelta de toda la gente así. Nadie te va a pelar y nadie te va, etcétera. Ahora estamos cotorreando con la carne asada, tomando una cerveza, diciendo pendejadas, riéndonos, hablando de nuestras familias, pues llega un momento, y no siempre, ¿no? Porque puedes pasar toda la noche solo haciendo bromas, etcétera, pero llega un momento que te va a decir, a ver, Alex, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntame. Claro. Y entonces tú no tuviste, ahí es muy diferente, porque yo te estoy pidiendo el que me digas. Claro. Y ahí, cualquiera de las formas que lo hagas, te voy a escuchar. Yo te lo pedí. Claro. Yo creo que, porque yo sí soy un fan también de Sinek y de un ejercicio que hago en el taller es inicias y cuentas tu elevator pitch, tu oferta de valor. Y entonces cada quien pasa y lo explica, los demás escuchan y vemos cómo nos sentimos, si estamos cómodos, incómodos, si la persona entendió o no entendió. Pasa así el taller y un poco más adelante les digo que ¿cuál es el propósito de tu negocio? O sea, ¿por qué existe tu negocio? El propósito existe aunque lo hayas expresado o no. O sea, hay algo, tiene una razón de ser. O sea, tú veniste a resolver algo en este mundo, si lo quieres poner, ahí está el why. Entonces, quiero que me cuentes el why. Cuéntame el why de tu negocio, tu why, tú por qué estás acá. Y hay un cambio muy fuerte de la claridad del mensaje. Y es algo un poco contraintuitivo, porque la primera vez que lo hagan, lo hacen intelectualmente, se concentran para explicar bien, hago esto y esto y esto y esto y así, pero eso al mismo que lo dice le cuesta más trabajo, se tiene que acordar el mismo de su fórmula y no equivocarse, y al que le escucha le cuesta más trabajo y le da más hueva. Y de repente él mismo lo saca de, es que yo vengo aquí a resolver la injusticia comercial. O sea, yo sé lo que es ser un emprendedor que está sufriendo y yo sé el impacto que tiene en tu vida, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu salud mental. Y no se vale. O sea, tú traes algo de valor. Sí, o sea, los emprendedores traen algo de valor, son valientes, yo vengo a resolver eso. Esa es la razón de ser de mi negocio.
la energía que transmites con eso y la claridad que te da. Y a lo mejor dices, bueno, no sé qué tanto haces, ¿verdad? O sea, no, ahí no hablé de entrenamiento, de capacitación, Metodología. de nada. Entonces, sí, es muy potente hablar desde ahí porque te genera también un espacio de congruencia con tú mismo. O sea, estás conectado con tus valores, eres auténtico, te sale del corazón, Con la emoción. con la emoción, y cuando es un ejercicio intelectual, a ti mismo te cuesta más trabajo y eso se siente del otro lado. Entonces, sé que doy respuestas muy largas, ¿verdad? Pero Está sí, buena. sí me apasiona ese tema que sacaste, porque yo no creo que estés equivocado. Yo creo que tu pasión vende más que tu orden, que tu método. Nada más es que no tienes que llegar con la pasión cuando ya te... Ese es mi punto. A lo mejor mi pasión no tiene por qué estar al principio de mi página web, ¿sabes? O sea, Puede ser. lo hago por esto, ¿no? Sí, y no es lo primero que sacas cuando estás conociendo algo en un cóctel. Primero es hola, ¿cómo estás? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y con qué vienes? Estás construyendo algo de rapport que hace que naturalmente la persona va a tener curiosidad, te va a hacer preguntas y ahí le clavas tu pasión y le vas a caer súper bien. Y además lo va a entender súper bien porque no, alguien que vibra por lo que hace, Claro. la gente lo entiende a un nivel emocional. Bien. Sí, yo lo que le decía a Alex es, sigue teniendo el valor que tiene el why, Start with Why, pero un poco lo que tú propones es, hay un punto cero, y en ese punto tienes que crear esa conexión, para que después te pregunten, yo te pregunté, pues tú qué pedo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Sí. Y no me vendiste nada. Yo dije, a ver, mándame tu presentación. Y la presentación la vi, está padrísima, está muy claro. Gracias. Y yo dije, wow, yo me gustaría tener lo mismo, ¿no? Ahí dije, puta, me gusta. Me gusta, ¿sabes? Que es contraintuitivo, totalmente. Sí. Eso significa que hay un proceso complejo antes para entregar una presentación así. Y creo que eso nadie lo hace. Nadie lo hace. Simplificar el mensaje implica un trabajo atrás interesante, fuerte, y nadie había llamado la atención sobre eso, más que tú, hasta ahora. Es relevante. Se nos fue una hora ya. Sí, el problema cuando me invitan es que no es que me ponga a hablar, es que cuando me voy a callar, ¿no? Nos pasa que parece que pasaron 20 minutos, pero ya pasó una hora. Esa es la relatividad del tiempo. ¿Cómo te pueden conectar? Me encuentran en LinkedIn. Es lo más sencillo, ¿no? Sí, ahí estoy muy presente. Mi página es utopica.net. Ok. Y sí, entre LinkedIn es la manera más rápida de que conteste. Muy bien. Creo que nada más me gustaría enumerar algunos hacks. Conecta, ¿no? Que es un hack que creo que es muy importante. Conecta con la gente, creo que eso es básico para empezar. Simplifica. Sí. Súper importante. Y siempre se trata del otro. Eso es en todo clave. El proceso del inicio al final, si logras enfocarte en la persona que tienes enfrente, ella, o sea, tú no necesitas venderla, ella te va a comprar. Si lo ve, si lo necesita, y si no, pues no te va a pelar, pero pues así es, hay mucha gente que no necesita lo que haces. Y qué complejo es transmitir esa idea, ¿no? Sí. Sobre todo con vendedores profesionales, ¿no? Sí. Que entiendan que lo más importante no es su producto, ni ellos, ni los ventajas, ni los beneficios, el otro, con el que estás hablando, ese es un mensaje. Porque el otro solo compra para resolver un problema de él. Claro. Entonces,
tienes que conectar con eso. Sí. Bien. Gracias por venir a Naked, No, Gael. gracias por la invitación. Me encantó el programa. Me gusta que es como muy intelectualmente, brutalmente, ¿cómo se dice? Estimulante, ¿no? Gracias por eso. Espero que muchos de la audiencia lo disfruten tanto como nosotros. Y pues ya eres parte de la familia Naked. Gracias, encantado. Aquí andamos. De la familia. Esperamos verte en otro programa, por supuesto, y mucho éxito con lo que estás haciendo. Está Muchas increíble. gracias. Mucho Felicidades. éxito con Naked. Gracias. Trae onda su podcast. Gracias. ¿Ya eres youtuber? Sí, También. que se cuide Oso Bravo, porque están a eso de destronarlo. Oye, gracias por venir. Estoy muy ansioso por empezar mi programa, ¿no? Con Gael. Ahí les estaré reportando cómo me va. Espero muy bien. Seguro. Si no, me dices cuánto te pago para que hables bien de mi programa y tu podcast y así nos lo Lo resolvemos. puedes patrocinar. Pues gracias, Gael. Gracias a todos. Esto fue Naked. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.